Por esperarnos, estamos allí en el Congreso con nuestro compañero Cristian Minich. Adelante. Víctor Hugo, ya con el diputado nacional Felipe Solá. Solá, el miércoles se va a convertir en ley, por lo que usted ve cómo viene el debate en comisión. La ley de ART posiblemente sí, el miércoles se vote por la mayoría, porque esta ley fue discutida con los representantes de la CGT, el trío representante de la CGT, en el Senado. Esta ley fue reformada en el Senado y de ahí vino para acá. Acá hay un debate muy bueno, por cierto, muy profundo, entre quienes ven la cuestión desde un punto de vista principista y quienes lo ven desde un punto de vista práctico, si mejora o no la situación de un accidentado laboral en la Argentina. Está Víctor Hugo Morales, del otro lado lo escucha Felipe Solá. Esperemos Hola, la Víctor, ART, lo mejor que se pueda hacer allí será muy pero muy valioso. Hay otro tema, entre otros, que es el del correo, y la opinión, Felipe, suya nos importa, dicho a título personal, pero también como parte del Frente Renovador. Sí, mire, lo del correo es una vergüenza que puede haber partido del presidente, lo cual sería muy grave o gravísimo, o que puede haber partido de algún alcahuete que le quería llevar un regalito o una buena noticia al presidente. Parece difícil que el presidente no estuviera enterado. Lo que es increíble es que, digamos, el correo le hace un juicio por 1.500 millones de pesos al Estado por resarcimiento, y al mismo tiempo el Estado, como premiándolo porque le hacen juicio, le regala la cantidad de plata que le regala. Ahora, lo curioso también es que el correo le pide que el pago retroactivo de lo que le debe se haga al 11% anual, y en cambio el Estado le dice al correo que le puede pagar al 7%. No es notable, no es notable la diferencia de potencia. Bueno, sí, no te pongas nervioso, te vamos a... ¿Y por qué se animan a esto, Felipe? Lo poco que le tiene que cobrar. Según su lectura, ¿por qué se animan a hacer una cosa tan evidente que apenas se supo dispara opiniones indudablemente muy negativas? Sí, absolutamente, porque esto se une además al problema del decreto 1206 que en diciembre del año pasado Macri largó, por el cual, violando la ley, la larga ley esa donde uno de los temas era el blanqueo, les permite a los familiares directos de los funcionarios públicos de los tres poderes blanquear. Prohibido que padres o hijos emancipados o cónyuges pudieran blanquear. Es decir, en todos los casos parece como si Macri hubiera llegado al gobierno primero para solucionar los problemas de los Macri y después, en todo caso, en segundo grado, los problemas del pueblo argentino. Felipe, buenas tardes. Iván Jagroski lo saluda. Pablo Moyano dijo el fin de semana, muy bien, que con lo de Panama Papers y lo del correo, Lázaro Báez le hace acordar a Seferino Namuncurá al lado de estas situaciones. ¿Hay, le parece a usted, una suerte de descontento de una parte del electorado en pos de la transparencia viendo casos de esta naturaleza? No, el problema es no se trata de comparar cuál es más grande, si una o la otra. Son más resonantes los casos que se discuten del gobierno anterior. En especial por el tema de los bolsos, por ejemplo. Pero el tema es que le quita autoridad moral al gobierno actual, que ha hecho de esas acusaciones uno de los elementos centrales para que no se vea su fracaso económico. Hay un tema... Entonces, por eso las palabras de Pablo Moyano entran fácil. Porque no es un tema de comparación, sino que uno se presentó como impoluto y que iba a arreglar la economía. Como no arregló la economía, empezó a ser el gran acusador. Hay un tema referido a la corrupción que es inevitable. Usted debe haber tenido, usted fue gobernador de la provincia, tiene que haber tenido algún funcionario corrupto. ¿Y cómo hacerse responsable de ese funcionario corrupto? Una intendencia puede tener un funcionario corrupto, de un pequeño pueblo. Pero otra cosa es la matriz corrupta de un gobierno. Una cosa es un personaje detestable como López, con el tema de los bolsos que usted cita, y algunos otros corruptos
que puedan existir de un gobierno, y otra muy distinta es la matriz corrupta de un gobierno que es capaz, delante de la mirada de todo el mundo, de querer traer un blanqueo de capitales para los familiares de los funcionarios que es como para sí mismos, o que es capaz de cerrar un negocio entre el Estado y los intereses de la familia que maneja la Presidencia de la República. Están los Panama Papers, está el dólar a futuro. Ahí hay una matriz de corrupción que me parece que supera lo que llamamos corrupción cuando hablamos de corruptos aislados. No, yo creo, Víctor Hugo, que hay una cuestión ideológica de por medio. Y es que en un caso me parece que la corrupción, salvo la individual, hay una corrupción desde arriba, no sé si decir sistémica, en el gobierno anterior, vinculada a la posibilidad de crecer en poder político, muy asociada a eso. Y en este caso es la corrupción de gente que ha tenido tanto poder siempre que cree que puede hacer lo que quiere con el Estado. Felipe, vinculado al tema Correo, ¿van a pedir interpelación en el recinto? ¿Van a pedir la visita de algún funcionario a la comisión? Me refiero a la sesión del miércoles en la que muy probablemente se apruebe la ley de RT como viene el Senado. Lo vamos a decidir mañana en el Frente Renovador en función de los acuerdos que podamos hacer con el resto de la oposición, pero sí, tiene que venir acá. Y no la absurda pretensión, realmente absurda para alguien que ha sido diputado, de decir, accedo a que vengan aquí a preguntarme si lo que cometí es un error o un delito. No vamos a ir a buscarlo al ministro Aguad, él va a tener que venir acá posiblemente. Felipe, tiene un minuto más. En un minuto le hacemos escuchar dos testimonios, uno de Michetti y otro de Tonelli, ¿no? Que son interesantes por lo que dicen desde el gobierno de estos temas, y a mí, bueno, yo no voy a estar para nada de acuerdo, pero aquí lo que importa es lo que usted piensa. Escuche, por favor, estos dos testimonios. No creer que acá hay una cosa de el presidente sabía, o te cuento, yo estoy todas las reuniones de coordinación, digamos, y todos los días estoy con el presidente. Todavía no he hablado con el presidente yo, porque el presidente lo vi el lunes, esto se conoció el martes, y después no lo vi, no tuvimos más reuniones de coordinación esta semana porque él estuvo afuera. En ninguna de las reuniones donde nosotros tratamos diariamente, te diría temas de todas las áreas que te puedas imaginar, nunca jamás se habló de este tema, haciendo con el tema de la deuda del Correo. Es un proceso que se da en un marco de judicial, ¿no? del Poder Judicial, no es un proceso que se hizo a escondidas, ni negociaciones que estaban hechas por funcionarios con empresarios y nada de eso. O sea, esto está en el marco de un proceso judicial. Esta negociación también se ha hecho con acreedores, con otros acreedores, como 600 acreedores que también tenía el Correo, y el 80% de los otros acreedores también han aceptado este tipo de acuerdos. A mí me parece mucho más irregular y mucho más sospechoso que el anterior gobierno durante, no sé, 10, 11, 12 años no haya querido aceptar ningún tipo de arreglo con Correo Argentino. Sí, el dictamen de la fiscal, desde mi punto de vista, merece muchas objeciones. La situación es muy clara, muy sencilla, me parece que ya se ha explicado muchas veces. Lo que el Estado arregló con el Correo, cobrarle exactamente los 300 millones de pesos, no le perdonó ni un solo peso. De manera que yo no veo cuál podría ser el inconveniente o la irregularidad. ¿Qué le parece, Felipe? Bueno, en el primer caso le diría a la vicepresidenta que no nos tome por sonsos, porque si un funcionario de segunda o tercera instancia o categoría de un ministerio como el de Comunicaciones está negociando con el Correo una creencia del Estado, que es el principal acreedor de la quiebra, tiene el 38% de las acreencias, ¿por qué yo, presidente, se lo voy a comentar a todo el gabinete? Justamente, si estoy enterado, no se lo comento, es un tema entre ese funcionario y yo, y no hago pública la cuestión, así que Michetti lo que dice no es prueba de nada. Y con respecto a lo que dice el diputado Tonelli. Tonelli. Perdón. Sí, Tonelli. ¿Tonelli o Torello es? Tonelli. Tonelli, ¿no? Sí. Tonelli. Sí. Tonelli parece que también no está enterado de que el Correo le hizo un juicio al Estado. Y el Estado no se fija en eso.
De ninguna manera es aceptable lo que dice Tonelli. El Estado tiene un problema con el Correo muy serio, y es que el Correo lo ha demandado por mucho más plata. Además, lo que quiere decirnos Tonelli es que esos 300 millones de pesos que eran dólares no pueden ser dolarizados a hoy y no pueden ser actualizados. Por eso mismo, si no pueden ser ni dolarizados ni actualizados, el Estado no debe tocar un peso de eso en todo caso. En todo caso, debe exigir cobrarlos al contado o con una tasa de interés muy alta, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué punto es defendible este acuerdo con el Correo? Ninguno. Tonelli quiere agarrarse de las leyes, pero no lo puede justificar, no lo puede explicar. Felipe, Iván, que es audaz, el superpibe, le quiere hacer una pregunta final de temas electorales. ¿Qué es lo que le querés preguntar? Quiero saber si se ha hablado mucho, Felipe, sobre todo en off, el peronismo porteño, un sector te había propuesto, o sotoboche lo dicen, como un posible candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así o son solo trascendidos? No, sí, me lo propusieron y yo les pedí el mes de febrero para pensarlo, porque bueno, si bien soy nacido en Buenos Aires, como aquella obra creo, y he estudiado acá los 3 niveles, he vivido mucho tiempo acá, también he militado mucho en la provincia, he sido candidato por la provincia muchas veces y gobernador. Es cierto que hay muchos que pasan de capital a provincia sin problema, ¿no? Scioli, la propia María Eugenia Vidal, o antes Graciela Fernández Mejide. Pero también es cierto que lo raro sería pasar de provincia a capital. Entonces me tomo un tiempo, porque ya llevo muchos años en política y no quiero que ningún gesto mío sea malinterpretado. Al mismo tiempo aprecio mucho que me vengan a buscar y me lo pidan. Y Felipe, sin ninguna intención de generarte algún lío interno, ¿sería por el Frente Renovador o por qué espacio sería? Y por una combinación del Partido Justicialista, o de un sector del Partido Justicialista y del Frente Renovador. Eso Bien. Es lo que me plantea. Felipe, muy generoso, muchas gracias. No, muchas gracias a los dos. Un abrazo, Víctor Hugo. Felipe Solá y Cristian Minich para un cierre de lo que vendrá, porque seguramente vamos a tener algún testimonio más, y de lo que así sucede. Cristian, por favor. Exactamente, Víctor Hugo, creemos que en poco tiempo más ya va a terminar aquí el debate en comisión. Recordar que el día miércoles el debate va a ser en el recinto, que ya tiene el proyecto de reforma de ART media sanción del Senado. Si es aprobado por diputados, se va a convertir en ley. Seguramente en minutos vamos a estar hablando con otro diputado, con Néstor Pitrola, y vamos a escuchar también a las voces de la CGT que están aquí presentes. Ya ha hablado Héctor Daer, hace minutos se retiró Omar Plaini, Facundo Moyano también ya se retiró de la sesión. En minutos vamos a tener más testimonios aquí en el anexo de diputados.